Hola muchachos, hoy quiero compartirles cómo hackear Vigenere. Puede ser que no consigamos la clave, que es lo importante pues para poder hackear, pero más o menos les cuento cómo es que funciona el, el algoritmo de hackeo. Este hackeo fue hecho más o menos como en 1998. Lo lograron fue por medio de la computación y pues las condiciones para poder hackear están acá más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que es el cifrado de Vigenere. El cifrado de Vigenere es un cifrado que usa una multiclave, o sea que utiliza o una palabra o usa unos números encadenados. Esta clave, para ser buena, debe tener por lo menos 8 bits. En la clase nosotros vamos a usar claves más cortas y esto pues debido a que si usamos claves muy grandes, pues entonces tendríamos pues como problemas para poder hacer ejemplos. Entonces lo que queremos mostrar es cómo encontrar la clave usando fuerza bruta y frecuencia de las letras. Entonces, ¿qué se requiere para poder descifrar la clave? Entonces, lo primero que debemos de tener es que el texto que se debe de dar debe ser un texto que tenga muchos bits. Se puede considerar que no puede tener menos de 100 bits, porque si el texto es muy corto, lo que pasa, como lo vamos a ver con el texto que tenemos acá, pues la frecuencia no se podrá identificar. Por otro lado, si la clave es muy corta, pues nosotros lo podríamos hacer, pero si la clave es larga, sería bien complicado para hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, a mí me dan este texto que está cifrado usando Vigenere, y ese texto que está cifrado usando Vigenere, recuerden que para usar Vigenere, las letras que salen en el texto cifrado no necesariamente representan una letra dentro del texto que debe de ir junto a la otra. ¿A qué me refiero? Es decir, nosotros en el español escribimos casi siempre una consonante y luego una vocal, consonante vocal. Hay palabras que tienen consonante, consonante vocal, o hay palabras en las que pueden aparecer tres vocales o pueden aparecer dos vocales y una consonante ahí. Entonces, con eso podemos identificar el lenguaje. Recuerden que el lenguaje que estamos usando para cifrar en nuestra clase es bien corto y entonces como estamos usando un lenguaje corto, pues entonces podríamos identificar por la frecuencia cuáles podrían ser letras y cuáles podrían ser vocales. Miren, por ejemplo, acá tenemos WW. En el español, nosotros cuando podemos identificar dos consonantes que estén juntas, aparece bien poco. En el español solo aparece la doble L o el RR. O bueno, la CC también podría ser, pero es muy raro que otra letra aparezca dos veces, la misma. Pero como les estoy comentando, Bigenere no necesariamente lo que me está representando con esas letras repetidas es ese tipo de igualdades. Miren que por acá también estaría la TT y la TT no nos representa esto. Listo, eso es una de las consideraciones que debemos de hacer para hacer Bigenere. O sea, aquí el lenguaje no es como en César, no es como en Playfair, no es como en el cifrado afín, en donde nosotros podemos identificar dos letras juntas, porque no, aquí puede ser que con la clave se consigan hasta 3 y 4 letras juntas que tengan el mismo código. Y eso es dependiendo, pues, la clave que tengamos. Entonces, eso es algo que debemos de considerar. Si nosotros estamos escribiendo en español, pues seguro que van a pasar todas las reglas de sintaxis que tiene el español, pero seguro que nosotros aquí no estamos consiguiendo estas posibles igualdades de consonantes y pueden ser también letras, ¿cierto? Porque, perdón, vocales, porque eso podría tener esas vocales. Entonces, dentro del texto sucede eso. Lo otro es que este texto tiene que 30, 40 bits, tiene 40 bits más o menos, aproximadamente, ¿cierto?
Y entonces el tener 40 bits, si nosotros tenemos un vocabulario de 26 letras y cada letra aparece por lo menos una vez, pues entonces la frecuencia que vamos a tener va a ser bien corta. Identificar esas letras como la E, la A, la O, la S, que recuerden que tiene más o menos un 14% de aparición en el español, esta más o menos un 13%, esta más o menos como un 11% y esta más o menos como un 9% aproximadamente, va a ser bien complicado porque como el texto es tan corto, pues que se vayan a cumplir estas frecuencias es bien complicado, es bien difícil de que eso pueda suceder. Pero si nosotros tuviéramos un texto más largo, por decir una página del libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pues tendríamos muchas letras que podríamos identificar estas frecuencias. Entonces, poder identificar frecuencias es bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que debemos de hacer es más o menos tomar el texto, ponerlo en una tabla o en algún software en donde yo los pueda identificar, donde yo pueda identificar la posición de cada una de las letras. En este texto, como les digo, tenemos más o menos 40 bits y al tener 40 bits, pues no podríamos identificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es reescribir. Nosotros queremos saber es cuántos bits. La pregunta sería esa, ¿cuántos bits tiene la clave? Listo. Esto, dependiendo el número de bits que tengamos en el texto que encontramos y que queremos hackear, deberíamos de encontrar muchas coincidencias. ¿Y por qué se deben de encontrar coincidencias? Digamos, nosotros tenemos una clave o la clave con la que cifraron esto tiene 3 bits. Si la clave tiene 3 bits, pues entonces podría ser que cuando nosotros hagamos un desplazamiento del texto que tenemos hacia la derecha, podemos encontrar coincidencias y muchas coincidencias en el texto porque como se repite la clave, pues entonces al repetirse la clave, pues debería de haber una coincidencia con las letras. Y entonces al poder conseguir esa coincidencia, vamos a identificar en algún momento que esto va a tener 3 bits. Listo. Si tiene 4, pues entonces tendríamos que correrlo por lo menos 4. Si tiene 5, pues por lo menos 5. Si tiene 6, pues por lo menos 6. Si la clave tiene 16 bits, pues entonces miren que ahí se vuelve más complicado y tendríamos que identificar cuáles son esos posibles 16 bits. Entonces habría que hacer esta repetición del texto múltiples veces. Además de hacerlo múltiples veces, lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Miren que cuando yo lo corrí una sola vez, o sea, cuando corrí el texto, un desplazamiento uno solo hacia la derecha, los que están en amarillo son el número de coincidencias que hay con el texto anterior o con lo que teníamos anteriormente. O sea que por lo menos acá van a haber 3. En la tercera, que son los que están pintados de azul, bueno, acá hay una coincidencia otra vez con la C. O sea que esta que está pintada como de naranja también debería estar, la podemos contar. Aquí hay 2 coincidencias y en la última hay 1. Listo. Si nosotros nos quedáramos solo con eso y no hiciéramos, o sea, no desplazamos más el texto hacia la derecha, pues lo que diríamos es que en este caso la clave tiene 2 bits. Listo, porque como nada más lo desplazamos una vez, pues entonces podríamos decir que la clave tiene 2 bits. En este texto la clave no tiene 2 bits, tiene mucho más. Entonces tendríamos que hacerlo mucho más veces. O sea, yo tendría que en la quinta volver a empezar con BJ y empezar a correrlo otra vez y contar. A lo último, lo que tengo que escoger es el mayor número de coincidencias. Y cuando encuentre ese mayor número de coincidencias, pues entonces voy a ir a mirar el texto, voy a contar la frecuencia
de las letras, y entonces con lo que les acabo de mostrar allá arriba de la E, la A, la O, la S, y los que continúen por acá de acuerdo a la frecuencia que aparece en esos textos que hemos encontrado en internet, donde nos dicen cuál es la frecuencia de las letras en el español, en el inglés y en otros idiomas, pues entonces con eso entonces vamos a ir a empezar a buscar cuáles son cada uno de los bits que representan la clave. Listo. Y esa sería la forma en la que nosotros podríamos hackear la clave en Bigenere. No es fácil, no es un criptosistema de Julio César, no es un criptosistema fin, no son criptosistemas donde hackear la clave es fácil. Aquí necesitamos de mucha computación para poderlo hacer. Entonces, eso se los quería contar porque es importante que ustedes sepan que no podemos hacer lo mismo que hicimos en la clase con los demás criptosistemas. Espero esto les sirva bastante. Nos vemos en una próxima ocasión.